la madre a su vez se las comparte a el otro producto que está en desarrollo y esta influencia hormonal de este macho va a afectar a la hembra, que cromosómicamente es hembra, gonadalmente se va a desarrollar hacia hembra, pero tuvo un estímulo hormonal de macho en el inicio de su diferenciación sexual y entonces esto suele ocasionar en estas hembras que tengan ciertas particularidades, sobre todo en el aparato genital. ¿Ok? Es frecuente que estas hembras lo que tengan de en el aparato genital sí sea un útero, pero a veces presentan sobre todo vesículas seminales. A veces vesículas seminales y conductos deferentes presentes. Les pasa algo parecido a la reversión sexual que vimos nosotros acá. En el caso de la loba, dejen que entre Rebeca, ¿ok? Y es una hembra, ¿no? Es una hembra que va a tener ovarios, va a tener útero, sin embargo, el desarrollo nunca lo presenta, ¿ok? Nunca presenta esta pubertad, a veces, bueno, la mayoría de las veces se quedan con infantilismo sexual y también, además del infantilismo sexual, es muy frecuente que tengan diferencias tubulares, ¿ok? Normalmente se quedan con estrías gonadales, entonces son hembras que no son deseables porque se desarrollan más como macho, ¿no? A pesar de que el desarrollo hormonal se dio solamente al inicio de la gestación, de todas maneras eso es suficiente para que muchas veces estas hembras además reciben parte de las células del hermano. Entonces, cuando hacen un cariotipo en estas hembras, es lo que se considera una quimera genética. ¿Ok? ¿Saben lo que son las quimeras? ¿No? Normalmente hablamos de quimeras más en mitología. ¿Conocen alguna quimera? Las de la mitología, nada más. Ajá, pero ¿cuáles eran quimeras? Hay unas Mm, quimeras como la muy mantícora y características. así. Ok, la mantícora es una quimera, si alguien ubica qué carambas es la mantícora, ¿no? Pero, por ejemplo, han oído hablar, digo, son como más características de los, ¿quién es Nina? Oh, me perdí. El Pegaso o los centauros. Los centauros, gracias. Los centauros, ¿no? El Pegaso, supongo que el Pegaso también debe de ser una quimera, ¿no? Los minotauros, ¿no? Todos estos animales que normalmente son de mitología son justamente quimeras, en donde tenemos como la mezcla de varios de ellos. ¿Sale? Sin embargo, aquí estos individuos se consideran quimeras genéticas porque si hacen un cariotipo, pueden encontrar individuos que sean que tengan, perdón, individuos, no células, que tengan cromosomas XX, que es lo que debería tener. Sin embargo, también hay un cierto número de cromosomas que son XY y todos están presentes en estos individuos. Entonces, eso es una quimera, ¿ok? Es una quimera genética cromosómica porque tienen, ¿no? El hermano compartido le compartió parte no nada más de sus hormonas, sino también de sus células que está produciendo y esto va a tener un impacto durante toda la vida de estos individuos. Los grifos, ese era el que me quería acordar, ¿no? Justamente el grifo que es la mezcla de un águila, pero que tiene la mitad de águila y la mitad como cuerpo de caballo, de toro, ¿no? Que son enormes y bueno, a todos los que les gusta Harry Potter seguramente que se saben muchos más de estas quimeras de las que yo me puedo acordar. Pero entonces, helos ahí. Ok, hasta aquí
Bueno, en Narnia. Y también si han visto la serie de Merlín, ahí justamente sale una mantícora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay como un poco de todo esto variadito, ¿no? Ahora bien, aquí pues ya nos damos cuenta, ¿no? Que esto de de los mitos, pues a lo mejor no son tan mitos, ¿no? O sea, sí llegamos a tener claro, no nos vamos a encontrar en la calle a un grifo, ¿no? Pero bueno, finalmente de aquí el término de quimeras. Sale, vale. Quiero enseñarles el aparato, el aparato genital, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos observando es un útero. Sí se desarrolló de manera completa, normalmente tienen ovarios, pero esto de aquí son vesículas seminales, ¿no? Entonces eso es como algo frecuente, característico y normalmente se quedan con infantilismo sexual. Entonces se considera, si bien son reversiones sexuales, lo pueden eh, categorizar. Normalmente para nosotros lo dejamos como pseudohermafrodita hembra, justamente porque son eh, este tipo de situaciones quiméricas, ¿no? El aparato genital es normalmente femenino. Acuérdense que siempre por default se va a desarrollar en un aparato genital femenino. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Perfecto y maravilloso. Yo tengo una duda. Dime, Berenice. Por ejemplo, el comportamiento en un individuo así sería de rechazo hacia digamos que hacia el individuo con el que se tiene que aparear. Pues puede ser, más bien es como indiferente, ¿no? Es como si tú tienes a una perra que no está en celo junto a un macho, pues depende más bien de qué tan bien o qué tan mal le caiga el de junto, ¿no? Ya que hay una influencia hormonal, entonces ahí sí varía. Entonces, no necesariamente da rechazo a menos de que el macho le esté fastidie, 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 pero más bien es como si estás o no estás, me da lo mismo, mi vida no se ve afectada, porque no hay una influencia hormonal, ¿no? Entonces, pues más que rechazo es como indiferencia, que yo creo que es peor, ¿no? Pero bueno, no, es básicamente lo que sucede en estos casos. Esto era lo que le pasaba a la loba, nada más que aquí la loba, ¿no? Aparentemente con ese pedacito de estría gonadal, sí tenía algo de, sobre todo más bien a nivel hipotálamo hipoficiario, sí se producían FSH y LH y aparentemente no me acuerdo, la verdad es que les mentiría, no me acuerdo cómo estaban las adrenales de esta loba, pero a veces la respuesta se da más bien por adrenal, ¿no? Entonces el macho intentaba, la buscaba, la olía y la otra al principio como que decía, sí, órale, y luego ya era así de, no, gracias, y terminaba mordiéndolo, ¿no? Entonces el macho así de, ¿qué onda? O sea, íbamos bien y luego cambiaste, ¿no? Entonces, no por eso nosotros lo que veíamos eran estos cambios de comportamiento y a veces como que ella sí presentaba el mostrarles, el mostrar los genitales y como que mostraba ciertas características de que empezaba a entrar en estro y a la hora que el macho ya realmente hacía una aproximación, le pelaba los dientes y a veces sí le llegó a meter unas cuantas zarandeadas, entonces fue así de, no, gracias, ¿no? Entonces fue así de, algo raro está pasando y en ese momento lo que nosotros asumimos fue una pareja que simple y sencillamente no funcionó, pero pues no, había otras particularidades. Exactamente. Thank you next, dijo la loba. Así. Y en estas hembras, ¿no? En las Free Martin, pues nunca hay un desarrollo completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son bovinos productores de carne, ¿no?
pues da lo mismo porque se van a desarrollar más muscularmente y fenotípicamente más como macho, y entonces ya no les estorban las hormonas, ¿no? Para que esté distrayendo al resto de los animales de la manada, y entonces las pueden dejar. Cuando son bovinos productores de leche, pues entonces sí sé que es un individuo que no va a funcionar para los fines productivos, ¿no? Hablando de función en cuestión de productividad egocéntricamente hacia el hombre, y entonces normalmente desde el principio de la vida son indeseables, exactamente. Entonces normalmente ya lo que se hace es cuando hay un parto gemelar, desde que ven que nacen gemelos, ambos individuos son desechados, ¿no? Normalmente así sucede, exactamente, ¿no? Entonces, aparentemente, si bien no todos los casos de individuos gemelos llegan a ser primatin, sí, según la literatura, más del 95% es que llegan a presentar este tipo de alteraciones, y entonces, pues bueno, es así donde se presentan. Cuando sí llegan a desarrollarse estos individuos es en donde se da una gestación gemelar, se empiezan a desarrollar los dos productos, pero algo pasa en el camino, se pierde el macho y entonces queda la hembra, y la hembra solamente continúa el desarrollo. Entonces, nace, al momento de nacer, solamente ven que nace una hembra, la dejan y después se dan cuenta que el desarrollo fue de una hembra Free Martin, pero bueno, pues como se perdió el gemelo en el camino, pues es como ya no se dan cuenta de qué pasó, ¿sale? Ok, sí, Berenice, ¿no? Son indeseables justamente por el infantilismo desde el punto de vista productivo, y sí que normalmente se van a rastro luego. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quieren unos minutos para que vayan a tomar algo o nos seguimos de frente? Unos minutitos, por favor, doctora. Va que va. Entonces, dejo de compartir para poder dejar de grabar. Que me encuentro dónde. Acá. Listo. Listo. Bueno. Ok, entonces vamos a continuar con alteraciones, y bueno, puede haber, ¿no? Ahorita hemos hablado de casos en donde no se desarrolla porque hay cierto tipo de alteraciones cromosómicas o fenotípicas. Sin embargo, también se pueden dar los casos en donde sea un individuo XX que tenga una gónada ovárica normal, solamente que no se desarrolle, y entonces que se presenten hipoplasias ováricas, ¿no? Con la presencia justamente de estas estrías gonadales, y esto normalmente va a pasar lo mismo. Lo que se va a presentar en estos individuos es que van a tener infantilismo sexual, ¿no? No van a entrar en estro, por lo tanto nunca van a ser, si son hembras, pues nunca van a poder quedar gestantes. Y en estos casos, bueno, no está como bien determinado qué es lo que pudo haber sido. Hay ocasiones en donde estas hipoplasias ováricas se dan justamente como por reversiones sexuales o algo por el estilo, no está como bien determinado qué es lo que sucede, pero bueno, pues helo ahí, que se pueden llegar a dar estas hipoplasias ováricas. Ok, también hay alteraciones en donde es justamente el útero en donde no se desarrolla de manera correcta, y entonces se presentan aplasias segmentales. Estas aplasias segmentales pueden ser aplasias segmentales uterinas o bien aplasias segmentales del oviducto. En la pieza macroscópica que tenían, en donde estaba el hermafrodita verdadero, ok, algo de lo que pasaba es que tenía útero, pero este útero tenía una aplasia segmental. De hecho, solamente se formó la primera,
solamente se formó la primer parte del útero, que era un útero con evidentemente infantilismo sexual, ¿no? Pero ya no se acabó de desarrollar la bifurcación del resto del cuerpo uterino, por lo tanto tampoco tenía oviductos, sino que uno de las gónadas, que era el ovario, estaba totalmente pegada al cuerpo de este remanente uterino, y la otra gónada sí tenía un conducto y estaba más adelante, de hecho era la que estaba pegada ahí junto a esa hiperplasia prostática que tenía toda esa fibrosis que era la que ocasionaba la compresión del uréter, ¿no? Entonces, bueno, ya tuvieron una pieza para ver con este tipo de alteraciones, ¿no? Y bueno, también se llegan a presentar estas aplasias segmentales, tanto del oviducto como del útero. Cuando se presenta una aplasia segmental uterina unilateral, lo más frecuente es que les denominen a estas úteros unicornes, que presentan un solo cuerno, ¿sale? No son frecuentes. En este caso están viendo que sí se desarrolló todo un cuerno uterino, tiene el oviducto, es una cerda. Aquí están viendo el ovario, del otro lado están viendo el ovario con el oviducto. Sin embargo, falta que se desarrolle uno de los cuernos uterinos. Normalmente en estos casos en donde tenemos malformaciones uterinas, ¿no? Las alteraciones que se llegan a presentar mientras el ovario esté funcionando reproductivamente, va a ser viable este individuo y solamente se reducen las posibilidades de gestación, porque solamente uno de los dos ovarios es funcional. Pero recuerden que la gestación, ¿ok? Se da a nivel del infundíbulo, es decir, a nivel del oviducto, pero si falta la mitad del cuerno uterino y este era el ovario que estaba ovulando, pues entonces nunca se va a dar la gestación, ¿no? Entonces, también es importante que recuerden que de manera normal, si bien solemos tener dos gónadas, ¿no? Siempre hay una de las gónadas que es más funcional que la otra. De hecho, en algunas especies, como en las aves, ¿no? El otro ovario, normalmente el ovario derecho es el que es funcional y el que se desarrolla, y el ovario izquierdo sufre de cierta regresión porque no es funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega a pasar algo como eso y resulta que el ovario derecho, que es el funcional, es el que no se desarrolla el útero, pues ya valió, ¿no? No va a quedar gestante ese individuo. Pero bueno, fuera de ahí, mientras las gónadas estén funcionando, pues no van a tener mayores complicaciones, y muchas veces solamente se observa que hay alteraciones para que estos individuos puedan quedar gestantes. Otras alteraciones que se pueden llegar a presentar es la presencia de doble cérvix, ¿ok? Y entonces aquí en esta imagen lo que están observando del lado izquierdo es bueno, acá debería de estar la entrada de la vagina y tienen aquí un doble cérvix, ¿no? Entonces, un lado es el cérvix real y el otro lado es como un saco ciego, ¿no? Entonces, normalmente en este caso, cuando tienen la presencia de este doble cérvix, bueno, pues uno comunica, el otro suele no comunicar, y mientras en el momento de la fecundación, lo único que va a pasar es que, bueno, lo mismo, ¿no? Se disminuye la posibilidad. Si los espermas toman el camino correcto, pues ya la hicieron. Si se van por el saco ciego, pues cuando lleguen al fondo se tendrán que regresar, ¿no? Pero ya van contracorriente de los movimientos uterinos, entonces solamente se reduce la posibilidad de gestación. El problema que se va a presentar en estos individuos que presentan doble cérvix es básicamente al momento del nacimiento de las crías, ¿no? Ustedes recordarán que la cría tiene que pasar por el canal de parto, que es justamente en donde se encuentra
los huesos púbicos, ¿no? Y a este nivel de los huesos púbicos es en donde debería de estar el cérvix, o es donde normalmente está. Entonces, de por sí tenemos la presencia de los huesos que están dificultando, digamos, la salida del producto, y por otro lado le ponen una doble salida, ¿no? Un doble cérvix, pues entonces normalmente en estos casos se producen problemas en el momento, partos distocias, problemas al momento del nacimiento, y aquí es muy frecuente que las crías tengan sufrimiento fetal, ¿no? Y si no se interviene rápido, pues entonces la cría puede llegar a morir. Cuando se hacen inseminaciones artificiales y se dan cuenta que la hembra presenta este doble cérvix, pues lo único que hay que hacer es estar pendientes al momento del parto, y en dado caso hacer una intervención quirúrgica, literalmente hacer una cesárea y todo como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Solamente como brevario cultural, ¿no? Los marsupiales son las únicas especies que de manera fisiológica y normal presentan un doble cérvix, y eso es justamente sobre todo en los macrópodos, ¿no? En los que les da esta característica de que puedan tener diferentes crías en diferentes momentos del desarrollo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes conocen un poquito la fisiología de los wallabies, ¿no? Por ejemplo, wallabies o canguros, ¿no? Pueden tener una cría, eh, digamos, de 1 o 2 años, que todavía traen el marsupio grande, ¿no? Al mismo tiempo que puede tener una cría que esté en proceso de desarrollo. Acuérdense que los marsupiales, bueno, no sé si se acuerdan o si sabían, pero el parto, digamos, del marsupial se da más o menos cuando las crías tienen el tamaño de un fetito, ¿no? Son literalmente de 1,5, 2 centímetros cuando más. La cría sale, evidentemente es fácilmente expulsada del útero, ¿no? Sale, se tiene que trepar ella solita, normalmente ahí la hembra le limpia el camino para que se suba por el marsupio, llega hasta la cima del marsupio, se deja caer al marsupio, y las glándulas mamarias de la hembra que están al fondo del marsupio tienen el pezón, digamos, es muy largo. Entonces lo que hace el fetito, bueno, ya es el cangurito, ¿no? Literalmente lo empieza a tomar, de manera que casi todo el pezón le llena casi todo el esófago. Entonces está literalmente conectado al pezón de la madre, y entonces el otro cangurito entra y sale felizmente del marsupio, y el otro está ahí adentro conectado. Entonces, mientras el otro entra y sale, le da tiempo a que la hembra pueda proteger así a las dos crías, y mientras esto está pasando, al mismo tiempo la hembra puede volver a quedar gestante, ¿no? Entonces es la única especie que, por lo menos que nosotros conozcamos, en donde se pueden dar estos diferentes pasos en el desarrollo de la cría al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son realmente fascinantes estos amiguitos. Ok, vamos a ver entonces ahora sí alteraciones que se pueden llegar a presentar en los ovarios, y para eso era importante que hiciéramos este recordatorio que hicimos desde el día de ayer y el día de hoy, tanto de las estructuras normales que se localizan en el ovario, como las funciones que llegan a tener. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora ese folículo. ¿Se acuerdan que quedamos que la hormona FSH, la folículo estimulante, va a actuar directamente a nivel del ovario, y las células de la granulosa empiezan entonces a producir estrógenos, y normalmente esto se tiene que llegar a dar, ¿no? Este incremento en la producción de estrógenos tiene
periodo máximo, ¿no? Como de unos 7 días, de 5 a 7 días. Y posteriormente, cuando se da el pico máximo, es cuando se libera la LH y estas células normales del folículo, entonces empiezan a luteinizarse, se da la ovulación, se empieza a luteinizar y estas células del cuerpo lúteo, eso ya no lo vimos, ¿qué producen las células del cuerpo lúteo? Progesterona. Exactamente, no sé quién fue, creo que fue Keoni, ¿verdad? Apagaste muy rápido tu micrófono y en lo que volteé ya lo habían cerrado. Entonces ni siquiera me dejan que les ponga participación. Yo creo que no les gustan las participaciones. Pero bueno, tal vez. Bueno, entonces, lo que va a pasar es que estas células empiezan a producir progesterona y la idea es que se empiece a producir progesterona para que si ya se dio la ovulación y se da la fecundación, entonces el útero, digamos, quede así como lo habíamos tenido con esa influencia estrogénica, pero entonces se mantenga sin que vuelva a entrar nuevamente en el ciclo reproductivo y se pueda mantener la gestación. Ese es el objetivo de la progesterona, ¿no? También en la progesterona, si se acuerdan, bueno, pues tiene otras funciones, como es, bueno, con los estrógenos también lo que teníamos era ginecomastia y una mayor llegada de sangre a las glándulas mamarias, entonces hay este incremento de tamaño en las glándulas mamarias, sin embargo, con la progesterona va a actuar directamente a nivel de las glándulas para que empiecen a prepararse, para que haya una hiperplasia y se pueda entonces llegar a producir leche para poder alimentar a este producto cuando nazca, ¿no? Entonces, también lo que sucede con la progesterona es que hace que estas células, estas glándulas que ya están hiperplásicas a nivel del útero, produzcan una mayor cantidad de moco para que estén alimentando al producto que se supone debería de estar ya ahí dentro del útero en gestación, ¿no? Y entonces, bueno, eso es parte de lo que va a suceder. Pero, ¿qué sucede ahora cuando tenemos normalmente este tipo de alteraciones, ¿no? La presencia de los quistes foliculares se dan cuando hay un incremento de estrógeno circulando y para nosotros en veterinaria lo más frecuente que suceda es que este incremento de estrógenos sean exógenos, normalmente o de alimentación o en algunas especies puede ser por consumo de plantas, ¿no? O bien es que es difícil que se haga por hormonas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando se hacen en borregas es más frecuente que se ponen las esponjas vaginales para hacer una sincronización de partos y tener a todas las hembras que estén pariendo al mismo tiempo y que sea más fácil el manejo productivo. No se utilizan estrógenos para sincronizarlas, lo más frecuente es que se utilice progesterona, ¿no? Entonces las tienen a todas parejitas, las quitan y entonces en automático entran otra vez en el ciclo estral. Entonces aquí no es tan frecuente que se produzca, pero sí, por ejemplo, con alimento, ¿no? También puede ser justamente que este quiste folicular que se llega a presentar, ¿no? Sea único o múltiple. Y normalmente lo que llega a suceder es que si hay un incremento de consumo de plantas estrogénicas, que tengan una gran cantidad de fitoestrógenos, pues entonces se van a presentar estas alteraciones. ¿Conocen alguna planta que tenga muchos fitoestrógenos? Ni siquiera se acuerdan. ¿Qué es normalmente lo que les damos de comer a las plantas? Exactamente, y por eso se produce la hiperplasia. ¿Qué les damos de comer a las vacas? ¿Ensilado de qué plantita?
¿Alfalfa? Exactamente, la alfalfa tiene una gran cantidad de fitoestrógenos. Entonces, normalmente, si bien les damos la alfalfa porque tiene una gran cantidad de proteína, ¿no? Tiene como entre el 13 y el 16% de proteína, pues tiene una gran cantidad de fitoestrógenos. Entonces, las plantas que les damos, ya sea la alfalfa, la soya, que también principalmente se da porque la proteína es mayor que la de la alfalfa, ¿no? Tiene cerca del 18% de proteína lo que tiene la soya, ¿no? Entonces, también estas plantas tienen una gran cantidad de fitoestrógenos. Berenice dice que nos dijeron que la jamaica y el maíz en FPP, no sé qué es FPP, que el maíz tiene muchos fitoestrógenos y la jamaica también. A eso sí no sabía. Sí, nos los dijo mi profesor de fisiología de los procesos, que por eso, pues, no era buena el agua de Jamaica. ¿Cómo crees? Tan rica que sabe. No, no tengo idea de la jamaica. ¿Y el maíz qué? Ahora resulta que el maíz también tiene fitoestrógenos. ¡Ja! No creo. Es la base de la alimentación en todos los países mesoamericanos. Bueno, no lo sé. La verdad es que eso sí, del maíz, bueno, la jamaica y el maíz es la primera vez que lo escucho. Pero bueno. No, no, no tengo idea. Lo del maíz no lo sé, la jamaica, pues no lo sé, pero igual seguiré tomando jamaica porque me gusta nada más por el puro placer. Pero bueno, no tengo idea. El chiste, ¿no? Yo creo que como todo es que la alimentación sea variada, que es normalmente lo que sucedería si dejamos a un bovino a que pastoree, ¿no? De manera normal y tiene oportunidad de que haya una alimentación variada, lo que van a buscar de manera natural es eso, comer un poco de todo. Entonces, aunque consuman plantas tóxicas, aunque consuman plantas con fitoestrógenos, si la alimentación es variada, pues entonces no hay daño, ¿no? El problema es que a nosotros nos da por esto funciona, esto hacemos, tum, 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 tum. Y eso es básicamente lo que nosotros ocasionamos, ¿no? No es tanto el producto en sí, sino el que sea una sola cosa la que ocasiona, la que consumamos y que eso es lo que trae como consecuencia las alteraciones. Pero bueno, básicamente, entonces, lo que va a suceder en estos casos en donde tienen un quiste folicular es que de por sí teníamos más estrógenos exógenos y ahora se están produciendo estrógenos endógenos. Lo que va a pasar es que hay un incremento en, en la función de estos estrógenos de manera sistémica y justo todo lo que ya habíamos hablado que hacían para preparar al útero para que hubiera una gestación, ¿no? Permanece, permanece, permanece hasta que esto ya se vuelve una lesión, ¿no? Ya se vuelve una alteración patológica. Y entonces, como decía, creo que Keoni, ¿no? Aquí es en donde cuando tenemos un incremento de de estrógenos circulando es cuando se llega a producir hiperplasias quísticas endometriales y muy frecuentemente estas hiperplasias quísticas endometriales terminan desarrollando piometras, ¿no? Entonces, bueno, de aquí justamente la importancia de estos quistes foliculares. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que se pueden llegar a observar en un individuo que tenga quistes foliculares? Bueno, pues en un principio, mientras sea una gran cantidad de estrógenos, lo que van a presentar van a ser todos los signos característicos del estro,
¿no? Entonces van a tener la vulva edematizada, van a tener este movimiento de los labios vulvares, que en caballos sobre todo se conoce como espejeo, ¿no? Que es justo el mover los labios vulvares para que se desprenda más el olor de estrógenos y lleguen más caballos y la yegua pueda decir, ah, este me gusta, ¿no? Bueno, en condiciones normales eso haría. Normalmente se presentan alteraciones entonces conductuales también, ¿no? Van a tener, cuando tenemos este incremento en la producción de estrógenos, ginecomastia, ¿ok? Y después ya empezamos a presentar alteraciones en el tracto reproductivo, como puede ser la hiperplasia quística endometrial. En cuanto a signos, puede llegar a producirse ninfomanía, ¿no? Que es como este intento frecuente de estar mostrando signos estrales, y muy frecuentemente es, por ejemplo, cuando las hembras, ¿no? Las vacas empiezan a montar a las otras vacas, ¿no? A eso es a lo que se le conoce como ninfomanía, que tienen un exceso de apetito sexual. Sin embargo, si este estímulo hormonal persiste, entonces este incremento de estrógenos empiezan en el hígado a metabolizarse y se empiezan a convertir en andrógenos, ¿ok? Y entonces empieza a darse el fenómeno contrario, y entonces empiezan a dar casos de virilización o masculinización, ¿no? Normalmente estos individuos presentan una gran cantidad de estrógenos, pero ya no hay reactividad al pico de LH, o sea, no se produce el LH, y entonces entran como en anestros o tienen ciclos irregulares, ¿no? Porque ya no entran, digamos, en un estro y después se da este decremento, sino que ya presentan irregularidades, ¿no? Entonces, normalmente lo que suele hacerse o debería de hacerse en este momento es aplicar prostaglandinas, ¿no? Y la prostaglandina, este folículo ovárico es responsivo a la prostaglandina, se rompe este folículo y entonces otra vez la hembra puede volver a entrar en un ciclo estral regular. Normalmente el problema aquí, ¿no? Es en las lesiones que haya ya presentado en esta hiperplasia quística endometrial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es justamente en donde se vuelve importante hacer el monitoreo o la valorización de qué tan afectado está el útero. Entonces, bueno, pues eso ahorita que lleguemos a útero lo vamos a ver. Otros hallazgos que se pueden, bueno, más bien otras patologías que se pueden llegar a presentar en el ovario es ahora, ese era un quiste folicular, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un cuerpo lúteo, y entonces ya vimos los cuerpos lúteos se dan justamente por la esterilificación de estas células foliculares y empiezan ahora a producir progesterona, ¿ok? Cuando tenemos la mayoría de las ocasiones puede ser a partir de un folículo que no ovuló, pero sí empieza a madurarse, ¿no? Se empieza a luteinizar. Normalmente estos forman quistes luteinizados, y el problema con estos vuelve a ser lo mismo, ¿no? Empiezan a producir progesterona y progesterona y progesterona, y ahora vamos a tener todo el cuadro clínico de una gestación sin que exista la gestación, porque el folículo nunca ovuló, ¿ok? Y otra vez estos quistes luteinizados, la mayoría de las veces son responsivos a prostaglandinas. Entonces se aplica prostaglandinas, y ya sea un quiste folicular o un quiste luteinizado, ambos son responsivos a la presencia de prostaglandinas y pueden volver a entrar en un ciclo estral normal. Si se presenta este quiste luteinizado, pues les decía que lo que hace la progesterona
apagó su micrófono, doctora. Ok, gracias. No, nunca me fui, yo seguí hablando. ¿Desde donde me dejaron de escuchar? Se apagó por su propia voluntad, lo prometo. Eh, eh, ¿qué- ¿En qué momento dejé? Bueno, yo no dejé de hablar, pero ustedes me dejaron de escuchar. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Sí oyeron algo o desde cuándo me dejaron de oír? ¿Oyeron lo del quiste luteinizado o no? ¿Nada? ¿De verdad? ¿Y por qué se tardaron tanto en decirme? No lo puedo creer. Ya les conté toda la fisiopatogenia del quiste luteinizado, ya el tratamiento, ya las alteraciones y nadie dijo nada. No me ven aquí que sigo hablando y moviendo las manos y todo lo demás. Oh, qué barbaridad. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, sí, sí oyeron por lo menos algo del principio. Bueno. Ya se me olvidó que les estaba diciendo, no, no es cierto. Estábamos hablando entonces del quiste luteinizado, ¿ok? Y bueno, sí, alcanzaron a escuchar de que normalmente este quiste luteinizado, igual que el folicular, es responsivo al tratamiento hormonal con prostaglandinas, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que se hace. Ahora, lo que les decía es que la situación que se presenta aquí fisiológicamente cuando tenemos una gran cantidad de progestágeno circulando es, si se acuerdan, les decía que es que se siga produciendo también mucho moco en las glándulas que ya estaban hiperplásicas por el funcionamiento anterior de los estrógenos, ¿no? Entonces también algo que suele pasar en estos casos, ¿no? Es también que vamos a tener alteraciones en el aparato reproductor con una excesiva cantidad de moco a nivel uterino y por lo tanto a nivel vaginal, ¿no? Y la otra es que también se presenta ginecomastia o muchas veces puede haber algo que se conoce como galactorrea, que es que empieza a haber secreción de leche sin que necesariamente haya habido una gestación, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienen un individuo con galactorrea, ahí hay varias cuestiones que tienen que revisar. La primera, pensar que tenga un incremento de progesterona o de hormona luteinizante que se esté, perdón, de prolactina que se esté generando, ¿no? Por algún motivo anormal, o la otra es que se trate de un problema mamario tumoral y en todos los casos pues es necesario hacer una valoración de un individuo que presenta galactorrea, ya que se está presentando una secreción que si bien la leche es una secreción normal, se debe de producir solamente para mantener a la cría producto de una gestación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es lo que hay que buscar cuando tenemos otras alteraciones. Hay otras alteraciones del ovario y aquí tenemos a los quistes de inclusión mesotelial. Y aquí el problema con estos quistes, ¿no? Es que hormonalmente no tienen alteración, ¿no? Fisiológicamente, por lo tanto, no pasa, digamos, en nada porque no hay una repercusión sistémica como en los dos anteriores. Y lo único que pasa es que aquí el epitelio de la superficie cortical ovárica empieza a volverse quística, finalmente se llena de moco, ¿no? Les puede dar esta apariencia macroscópica al ovario, ¿no? Que es un ovario poliquístico, pero aquí puede no haber mayor complicación hormonal, ¿ok? El único problema en el que, bueno,
el problema que se presenta es que se pierde una parte funcional de parénquima ovárico, ¿no? Pero mientras el resto del parénquima ovárico esté funcionando, pues aparentemente no va a haber mayor alteración. Y en la especie en la que estos quistes de inclusión mesotelial sí son realmente graves es en las yeguas. Si estos quistes se producen cerca de la fosa ovulatoria, ¿se acuerdan que ayer les decía que las yeguas tienen la estructura ovárica al revés? Está como volteado. Entonces, toda la zona en donde tenemos los folículos está en la parte medular y la corteza es en donde tenemos el estroma. Entonces, para que se pueda dar la ovulación, a diferencia de lo que sucede en un ovario de una perra, de una yegua, incluso de un humano, ¿no? Aquí podemos tener los folículos y de cualquier foliculito que aquí se esté desarrollando, ovula, cae hacia la bolsa ovárica y hacia allá se va a seguir hacia el infundíbulo, ¿no? Hacia el oviducto ese ovario y entonces ya sigue. Entonces todo esto, ¿no? De la superficie de la corteza del ovario lo tenemos funcional. En las yeguas sucede lo contrario, está toda la superficie de la corteza en donde solamente tenemos estroma y solamente hay un lugar por donde puede ovular, que es justamente la fosa ovulatoria. Entonces, si hay un quiste de estos que esté obstruyendo la fosa ovulatoria, pues entonces esta yegua ya no va a poder ovular nunca, por lo tanto no va a poder gestar nunca y además como son solamente quistes del epitelio, no son responsivos a prostaglandinas. Entonces el problema en las yeguas de estos quistes de inclusión mesotelial es que normalmente dejan a las yeguas estériles, ¿ok? Es la única especie en la que este quiste es de relevancia, ¿ok? Tenemos otras estructuras, yo creo que estas las tenemos solamente para que nos den lata, ¿no? Que son los cuerpos lúteos quísticos. Este es un cuerpo lúteo normal, es un folículo que sí ovuló, sí se desarrolló, sí se luteinizó y por algo que no sabemos qué pasó, persiste, ¿no? Y entonces este cuerpo lúteo persiste, es como un cuerpo lúteo persistente y empieza a volverse quístico. Normalmente se considera que este tipo de cuerpos lúteos quísticos no presentan alteraciones hormonales y por lo tanto no hay alteraciones fisiológicas en estos individuos, solamente son como hallazgos. Sin embargo, hay algunas ocasiones en donde sí pueden ser productores de progesterona y entonces lo mismo se presenta en la menstruación. La mayoría de las veces no presentan mayor alteración, excepto la que se observa en el cuerpo del ovario, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ovario y la mayor parte de este ovario está formada por este cuerpo lúteo quístico, pero si se fijan acá tiene todavía unos foliculitos, ¿no? Lo mismo acá. Tienen un cuerpo lúteo quístico, aquí tenían otro cuerpo lúteo, aquí tenían un folículo y normalmente esto es lo que esperamos ver en un ovario normal, bueno, no los cuerpos lúteos quísticos, pero sí que haya como evidencia de diferentes estructuras normales en este ovario. ¿Sale? Ok.